Hola, soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre las puertas dimensionales que existen sobre determinados vórtices de la malla energética que rodea y penetra esta esfera. Hay personas que han desaparecido de la faz de la Tierra sin dejar ni rastro. Fíjense, en un principio fue una noticia más en la sección de sucesos de los diarios de Nueva York. Apenas 4 líneas. Un caso frecuente. No se explica uno qué va pensando la gente cuando cruza la calle, que ni siquiera ve la luz del semáforo y que está roja. Eso le sucedió a Rudolf Fentz, que acabó sus días de forma inoportuna bajo las ruedas de un automóvil anónimo en una esquina de una calle a un centenar de metros de Times Square en Nueva York. Y ello después de asistir, se supone, porque alguien dijo que lo había visto por allí salir de la última representación teatral de aquel día. Eran poco más de las 11 de la noche a finales de junio. La temperatura era perfecta para caminar por la espaciosa acera, sin prisas, de vuelta a casa, charlando y dando tiempo al tiempo. Aquel hombre, sin duda haciendo gala de una gran imprudencia al cruzar la calle cuando no debía, pues vino a amargar a los transeúntes el reconfortante paseo de aquella noche de verano. El automóvil no pudo detenerse y lo lanzó por los aires con un golpe mortal. Aquellas gentes habían presenciado todo y comenzaron a gritar histéricas, alarmando a los que se acercaban. De forma que pronto se formó un nutrido grupo de curiosos en torno al hombre que yacía en el suelo y pronto algunos de ellos comenzaron a ayudarle prestos. Pero todo fue inútil. Rudolf Fentz había fallecido instantáneamente. Este suceso tuvo lugar en 1950 y todavía al día de hoy nadie ha podido explicar casi nada de lo que allí ocurrió. Aquel hombre tendido, muerto en la acera, la verdad es que presentaba un extraño aspecto. Sus ropas parecían de otra época, porque Rudolf Fentz iba impecablemente vestido, lo que pasa que iba con una levita larga, anticuada, tono gris, zapatos con hebilla, llevaba un sombrero de ala ancha, amplio, que hacía juego con el traje, con la levita, pantalones estrechos, etc. Verdaderamente parecía sacado de uno de aquellos retratos amarillentos del siglo pasado que todos conocemos. Cuando la policía extrajo de los bolsillos sus pertenencias personales, hizo un inventario curioso, pero que evidentemente era de otro tiempo. Unas tarjetas de visita a nombre de Rudolf, a su nombre, unos recibos que hacían referencia a una suma entregada por él para la manutención de unos caballos y un carruaje, unos cuantos billetes en dólares, solo que eran dólares retirados de la circulación, y ya nadie se acordaba de cuándo. Y una carta dirigida a su nombre, con matasellos de, fíjense bien, junio de 1876. Fentz aparentaba poco más o menos 30 años. Las primeras investigaciones para esclarecer la identidad del hombre atropellado y encontrar a sus familiares no dieron fruto alguno. Apareció un domicilio en la Quinta Avenida de Nueva York, pero aquello era ahora un edificio moderno
y no había ninguna pista sobre la vivienda anterior, la casa en la que había vivido. En la guía telefónica de la ciudad tampoco aparecía nadie con ese nombre. Si bien tras nuevas pesquisas, sí se descubrió un tal Rudolph Fentz Jr. en la guía telefónica de 1939, 11 años antes. La investigación aportó algo de luz al misterio, aunque no lo suficiente. Rudolph Fentz Jr. había fallecido ya, después de desempeñar durante muchos años su actividad laboral en un banco. Si viviera, hubiera cumplido en aquel entonces, estamos hablando de 1950, 60 años. Su viuda contó al investigador Hubert Ring, del Departamento de Desaparecidos, que el padre de su marido, Rudolph Fentz, había desaparecido misteriosamente en la primavera de 1876, cuando salió de su casa para pasear un rato y fumarse un cigarrillo, su único vicio conocido. Nunca más volvió, ni se encontró rastro alguno de él. Nadie lo vio jamás. Hubert Ring consultó la lista de desaparecidos correspondiente a aquel año de 1876 y efectivamente allí estaba inscrito Rudolph Fentz, de 29 años, vestido con larga levita gris, hebilla, zapatos con hebilla, sombrero de ala ancha haciendo juego, etcétera, etcétera, en el momento de su desaparición. ¿A dónde van a parar los que desaparecen así sin dejar rastro? De eso les voy a hablar hoy, de las puertas dimensionales y los vórtices de energía que circulan según los patrones geométricos que conforman la esfera. Fíjense bien, en el pórtico de la Academia de Atenas, en donde Platón daba sus lecciones, se hallaba escrita una advertencia, una frase, que decía así: que no entre nadie aquí que no sepa geometría. El significado originario del término geometría, como su prefijo geo indica, se refería al estudio de las medidas de la Tierra. Pero poco después pasó a designar la parte de las matemáticas que conocemos actualmente. Seguramente muchos de ustedes recordarán, sin duda, las figuras de madera que se estudian en la educación básica, entre las que se encuentran los 5 poliedros regulares, el tetraedro, con 4 caras triangulares, el hexaedro, o cubo, con 6 cuadradas, el octaedro, con 8 triangulares, el dodecaedro, con 12 pentagonales, y el icosaedro con 20 triangulares. Sin embargo, seguramente no les explicaron a ustedes que todas ellas ya habían sido descritas por Platón, y por ello se llaman los 5 poliedros platónicos. Solo existen estos 5. Número sagrado, pitagórico, y ninguno más, que con todas sus caras formadas por polígonos regulares y ángulos iguales puedan inscribirse en una esfera. Así como el tetraedro, el cubo y el octaedro parecen más lógicos y fáciles de imaginar, el dodecaedro y el icosaedro, por la ingeniosa forma de distribuir sus caras, resultan espectaculares siempre. A Platón le sucedía lo mismo, ya que hacía siempre especial énfasis en esas normas, sobre todo en lo que respecta al dodecaedro, que contiene el número sagrado pitagórico 5 en los lados de sus caras, y el también fundamental 12 en su número total de caras o planos. Le tenía a él tanto respeto, fíjense, que no se atrevía a nombrarlo directamente. El icosaedro, de 20 caras y 12 vértices, se puede inscribir en el dodecaedro. Un vértice en el centro de cara a cara
y el centro de sus caras triangulares en los 20 vértices del dodecaedro. En los cruces de la malla así formada se pueden apoyar los vértices de los 5 poliedros platónicos. El dodecaedro forma la base de la malla de energías sutiles de esta esfera. Fíjense bien. Aunque Platón fue el primero que describió oficialmente estas formas, en realidad ya figuraban como arcanos de conocimientos secretos en la escuela de Pitágoras, donde Platón fue iniciado. Pero su existencia es mucho más antigua. Por ejemplo, en Gran Bretaña se han descubierto colecciones de piedras talladas con las formas de estos sólidos y con surcos que señalaban las aristas en donde se han hallado restos de cordones de piel. Pueden ser de 1500 años antes de Cristo. Esto quiere decir 1000 años antes de Platón. Pero en otros yacimientos las hay con una antigüedad hasta de 12.000 años antes de Cristo. Oficialmente se dice que eran siempre utilizadas como boleadoras para cazar. Pero ya se pueden ustedes imaginar que la realidad es muy distinta. Volviendo a la geometría platónica, en su significado ordinario, el filósofo griego en su diálogo con Fedón no puede ser más claro al recibir una inspiración especial y describir la estructura de la Tierra como un dodecaedro esférico. Pero debo decirles algo. Simías, discípulo de Platón, dice que es digno de oír que las cosas sean iguales sobre la tierra que bajo los cielos. Platón le decía, se dice, mi amigo, que ante todo la misma tierra se ve desde arriba como se vería un balón de 12 piezas de cuero. Así, entre las 12 caras pentagonales, cada una con 10 triángulos, totalizamos 120 triángulos rectángulos que cubren la superficie de la esfera y que la dividirían en 12 partes formadas por pentágonos curvos. Estos 120 triángulos rectángulos, unidades básicas de la malla energética terrestre, ya eran conocidos por los antiguos egipcios, que les llamaban triángulos MR, por lo de Amón-Ra. De forma que seguiré respetando esta denominación para no cambiarla. En los textos funerarios egipcios, este triángulo rectángulo escaleno con 3 lados desiguales se utilizaba para ilustrar la relación entre el cuerpo físico mortal denominado Ka y los otros 3 más sutiles y considerados esencias divinas del hombre, AKB, BA y K. Lo que demuestra la enorme importancia que se le daba a esta forma, que también se encuentra presente en las caras de la Gran Pirámide, formada por 8 de ellos ensamblados 2 a 2.